Buenas noches, ingeniera. Nuestro grupo está conformado por Samuel Rodríguez, Carlos Camacho, Roberto Pueblo, Sofía Peña, pues nuestra compañera se encontraba enferma de la garganta y no podía hablar, y pues mi persona, Julián Vázquez. Y pues hoy les vamos a explicar nuestro proyecto, que fue el diseño para una obra de protección hidráulica en una cuenca hidrográfica de la vereda Volcaneres de Leopoldo Casanare. Bueno, en principal, como dijo mi compañero, vamos a hablar sobre una cuenca localizada en la vereda Volcaneres. Entonces, un pequeño vereda en el municipio de Leopoldo Casanare. En principal, necesitamos construir o buscar la manera de construir planos y demás una obra de protección destinada a disminuir los efectos ocasionados por el incremento de caudales durante eventos de precipitación. Nuestro objetivo es demostrarlo mediante diseño y criterios técnicos para así determinarlo en la protección hidráulica de nuestro. Bueno, primeramente tenemos que hablar sobre por qué un estudio hidrológico en nuestra cuenca que nosotros delimitamos. Primeramente hay que entender que nuestro diseño es para poder nosotros tener o evitar alguna inundación, alguna erosión que pueda ocasionar nuestros sectores donde nosotros nos ubicamos. Esta obra de protección, primeramente, como dije anteriormente, esta obra de protección evita alguna erosión o alguna inundación en nuestros sectores que están aledaños a la cuenca que delimitamos. También tenemos que tener en cuenta que nosotros nos ayudamos con base a ARGIS, a procesamiento de curvas ITF, y también nosotros nos basamos con el manual de vías y con la ayuda del IDEA. También tenemos que tener en cuenta que nuestra cuenca tiene un área aproximadamente de 16,54 kilómetros cuadrados y nuestro periodo de retorno de nuestro diseño fue de 200 años, de un año hasta 200 años. Bueno, determinamos los subtítulos en cuanto a las cuencas hidrográficas. La cuenca hidrográfica, el área de delimitación, como dijo mi compañero, la cantidad de área que tenemos, el agua converge en puntos de salida, verificar estas partes, nuestro sistema de información geográfico, que fue ARGIS y sus demás derivados, y nuestro modelo digital, el cual fue un DEM de SDPM de 30 metros, usado para pendientes, la dirección, la combinación de flujo y la distribución del agua. Algunos parámetros morfométricos más claves fueron los que delimitan en nuestra cuenca. Son el área, el perímetro, la longitud máxima y la pendiente del cauce principal que nosotros delimitamos. El tiempo de concentración, esto claramente habla sobre el tiempo en que recorre desde el punto inicial de nuestra cuenca hasta el punto final que llega a la salida. Entonces, este tiempo se calculó con el caudal pico de salida, alcanzándose el caudal pico. ¿Sí? La localización de nuestro proyecto, nos encontramos en Plan Brisas, el río Charte. Nuestras coordenadas: está ubicado en la vereda Volcaneres del municipio de Leopoldo Casanare, en la región de Orinoquía. Nuestra topografía es netamente montañosa en la parte alta, con una pendiente de disminución de aguas abajo, y en sí es una zona que representa una temporada lluviosa de abril a noviembre y una temporada seca de diciembre a marzo. En nuestros datos poseemos un área de 16,54 kilómetros cuadrados, un perímetro de 21,88 kilómetros, longitud máxima de 9,62, longitud de cauce de 8,89 kilómetros, índice de capacidad de 1,52. Nuestro factor de forma, que es bastante importante, de 0,179. La vereda de Volcaneres y la ciudad de Brisas. Tenemos una extensión territorial de un municipio de 2.595 kilómetros cuadrados. Nuestra altitud de Leopoldo Casanare de 350 metros sobre el nivel del mar. Y en sí, nuestra población aproximada en cuanto a todos estos cálculos de la vereda de Volcaneres, en cuanto se trata de nuestros escorrentías, es para unas personas una cantidad poblacional de 200.000 personas aproximadamente. ¿Por qué nuestra obra de protección? En sí, la erosión, la socavación y el desbordamiento. Estas nos ayudan a determinar lo que es el margen de caudal, de nuestro incremento, las amenazas que normalmente encuentran aquí en Leopoldo Casanare, y nuestra duración de evento en cuanto a precipitación de Piedemonte Llanero. Nuestra limitación, bueno, las herramientas utilizadas para nuestro trabajo en alguna cantidad es la corrección de presiones, la dirección de flujo, la combinación de flujo, nuestra limitación del punto de cierre, nuestra limitación automática de la cuenca y nuestra red de drenaje y cauces principales. Aquí está una pequeña ilustración con determinadas secciones gráficas en cuanto a nuestros riesgos de agua. Ahora vamos a hablar sobre las características morfométricas. Una vez delimitada la cuenca, es importante tener en cuenta pues, estos parámetros, ya que gracias a estos podemos hacer la caracterización pues, de nuestra cuenca. Los parámetros que obtuvimos fueron el área, el perímetro, la longitud máxima, la longitud del caudal principal,
las elevaciones, el desnivel total, un índice de compacidad y un factor de forma. El factor de forma de 0.179 nos indica pues, que nuestra cuenca es de forma alargada, lo que quiere decir pues, que la concentración gradual de escorrentía y pues, de caudales pico más bajo que los caudales de cuencas circulares. Y pues nuestro relieve es montañoso, ya que tenemos un desnivel de 1.382 metros sobre 8.89 kilómetros de cauce. Eso es una pendiente pronunciada que acelera la respuesta hidrológica. Bueno, ahora seguimos con la pendiente del cauce y pues el factor de forma. La pendiente del cauce la hallamos con la siguiente fórmula. Pendiente es igual al desnivel sobre la longitud. Eso nos dio de un resultado de pendiente del 15.55%. Eso es una pendiente demasiado considerable. Eso favorece a velocidades altas de escorrentía y a tiempos de respuesta cortos. En cuanto a nuestro factor de forma, pues como lo mencioné anteriormente, es de 0.139, lo que nos indica que nuestra cuenca es de una forma alargada. Esto genera hidrogramas pues, más anchos y caudales pico inferiores a los de las cuencas circulares equivalentes. Ahora tenemos nuestros tiempos de concentración. Este tiempo de concentración lo hallamos con los diferentes métodos que nos proporcionaron en la clase, que fueron el método de Kirkbride, Giandotti, Deves, California, Chow, Brandt y pues los demás. El valor que nosotros adoptamos como nuestro tiempo de concentración fue de 40 minutos. ¿Esto por qué? Pues debido a la amplia variedad de resultados que obtuvimos de los diferentes métodos, pues nosotros nos guiamos por el valor de Kirkbride y el de California, ya que pues estos eran los valores que estaban más cercanos entre sí y son los que son recomendados pues, para cuencas pequeñas de pendientes altas según pues, el manual de Limías. Tenemos la selección de nuestras estaciones meteorológicas. Al no tener pues, unas estaciones dentro de la microcuenca, pues nosotros optamos por seleccionar 6 estaciones del ideal que estaban alrededor de nuestra área de estudio. Esto pues, en pro de cubrir pues, un amplio rango altitudinal. Entonces las estaciones que seleccionamos fue la estación de Agua Azul, la de Yopal, la de Aeropuerto, la de Corinto, la de Guadalupe y la del Morro. Acá teníamos estaciones ubicadas en el Piedemonte Bajo, que fueron como las de Yopal, la del Aeropuerto y la de Agua Azul, y pues estaciones en el área de montaña, que fueron como la del Morro, Pajarito y Corinto, ya que estas nos ayudan a reflejar los procesos orográficos pues, que inciden en las lluvias. Las estadísticas de precipitación del promedio multianual. Pues a nosotros sacar los datos de las estaciones, nosotros con un periodo de 200 años, pero entonces estas estaciones no tenían el registro de 200 años, entonces el mayor número de años fue 50. Entonces pues, nosotros tomamos en base a esto y obtuvimos los diferentes promedios de precipitación y los desniveles de cada estación. Lo que nos dio que Pajarito pues, tiene el mayor promedio de precipitación y pues es coherente, ya que con su ubicación en el Piedemonte montañoso, pues acá se intensifican las lluvias y Corinto presenta pues, el menor promedio y la menor variabilidad pues, a tener la mayor altitud. Primero nosotros hicimos una construcción de curvas de intensidad, duración y frecuencia. Como se pueden observar, estos son los coeficientes valores que nosotros optamos. ¿Por qué? Porque para nosotros calcular las duraciones de 10 a 180 minutos en un periodo de 2 a 200 años, primero tuvimos esta variación porque en el manual de Limías, en el manual de diseño de drenaje, estos valores, estos coeficientes son para la Orinoquia, o sea, son valores ya obtenidos del manual de Limías, entonces nosotros optamos esos valores conforme a lo que dice el manual. Entonces, como puede observar, aquí hay una intensidad en nuestra estación de Pajarito. Primeramente, pues puede observar el tiempo de minutos, el tiempo de concentración de las precipitaciones que hay durante el tiempo de 2 años y el tiempo de 200 años. Pueden observar que sí hay una mayor diferencia de valores y pues aquí está la curva IF. Primeramente también tenemos que tener en cuenta que nuestra cuenca predomina mucho más lo que son pastos y bosques. Estos valores de participación fueron más que todo obtenidos por el manual y por nuestras observaciones de la cuenca. También tenemos que tener en cuenta que nuestra cuenca está edificada en un tipo de suelo muy arcilloso
y pues esto tiene una filtración muy lenta. ¿Por qué? Porque pues como esto contiene mucho pasto y está en bosques, pues esa filtración hace que ocurra una escorrentía superficial, entonces la filtración es muy lenta. Estos valores fueron también obtenidos por el manual de Invías. Nuestro grupo hidrológico está en el grupo C, como dije anteriormente, eso tiene una filtración muy lenta, entonces pues nosotros sacamos un promedio de los valores obtenidos por la cobertura y pues tuvimos un número de curva ponderado de 75. Para los parámetros de caudal explico para las estaciones se obtuvieron los siguientes registros. Se obtuvo un rango entre 393 y 529. Este mayor registro se dio en Pajarito con 529 metros cúbicos sobre segundos y el menor fue en Corinto con 399 metros cúbicos sobre. Bueno, en esta diapositiva difiere con la otra porque en esta ya se habla de lo que son eventos históricos de mayor caudal. En esta pues se puede evidenciar que en los diferentes años se dieron diversas precipitaciones. Por ejemplo, la mayor precipitación que se encontró fue de 1501 metros cúbicos sobre segundos y la menor fue de 412 metros cúbicos sobre segundos, que está como se puede ver en Corinto y en el aeropuerto. Aquí se consideraron los diferentes parámetros que tenemos y se puede evidenciar que los parámetros históricos superan por mucho las estimaciones que se tienen con los diferentes métodos utilizados, como son ya sea el método racional, el método SCC, y se puede evidenciar la gran diferencia que hay entre estos, donde se puede ver claramente que los eventos históricos superan las estimaciones que se obtuvieron. El caudal adoptado para el diseño hidráulico se usó el siguiente caudal, que nos dio 1501,35 metros cúbicos sobre segundos, que este corresponde al evento histórico extremo de la estación del aeropuerto, que mencioné anteriormente. Este fue el más extremo que se obtuvo. Y además de eso se adoptó un caudal obtenido en el análisis hidrológico que fue según el criterio de Invías. Además de esto, se tienen los otros tres que ya son estimaciones, que estos serían el del método racional, el método SCS y el otro que se tiene mediante eventos históricos, que se ve claramente que superan las estimaciones que se tenían. Los principales se dieron los siguientes, que fue que se delimitó y se caracterizó hidrológicamente esta microcuenca mediante dos normativas que son la del CIT y la del DEM. Esos nos sirvió para obtener datos claves que son, por ejemplo, su morfométrica de la microcuenca. Y otro hallazgo principal fue que ante la ausencia de estaciones dentro de la cuenca, se emplearon pues 6 estaciones de la IDEA que representan adecuadamente como qué régimen de lluvia tuvo esta microcuenca. Otro de los hallazgos principales fue que según las curvas del IDF, o ya sea manual de Invías y región R4, muestran que tiene un comportamiento coherente con la teoría hidrológica. Otro hallazgo principal fue que, según los análisis de coberturas, solo nos permitió determinar un número de curva ponderado de 75. Esto es según el AMC2 y el grupo hidrológico C. Los hallazgos principales y los últimos que encontramos fue que las tres metodologías, la de SCSC y el TR55, racional e histórico, evaluaron el comportamiento hidrológico desde distintos enfoques, ya que uno se basa en estimaciones y el otro se basa en sucesos históricos que pasaron. Como se puede ver, los eventos históricos superaron a las estimaciones que se tenían. Eso quiere decir que lo que es esta región presenta grandes precipitaciones según las estimaciones que se tenían. Otro hallazgo principal fue que el mayor caudal, que fue el del aeropuerto, que ocurrió en 2011, fue adoptado como el caudal de diseño, que esto nos sirvió para priorizar la seguridad de esta obra. Entonces tuvimos la estimación de mayor precipitación extrema que se obtuvo para de ahí hacer un análisis y un enfoque en posible riesgo. Otro resultado sería que según la base técnica de la dimensión hidráulica y la reducción de riesgo de socavación e inundación, como explicaron nuestros compañeros, nos enfocamos en lo que era la erosión, la socavación, entre otras cosas, para tener como una base no solo teórica, sino práctica también a la hora de tener un plan de riesgo. Y por último encontramos que la metodología fundamental en Invías y IDEA nos permitió un estudio hidrológico integral y técnicamente sustentado. Esto no solo nos permite que nos sustentemos a hacer nuestras opiniones, sino nos respalda con
con unas normativas y unas partes teóricas que nos permiten demostrar que esos hechos sí tienen fundamento. Bueno, estas fueron nuestras referencias bibliográficas. Así algo como fue el IDEAN, el INVIAS y pues acá otras normas. No, muchas gracias por la atención.